Abner no estaba presente para felicitar a Iliki cuando ésta escribió por primera vez su nombre y llevó el pedazo de papel orgullosamente a su padre. Aquella mañana había llegado un extenuado mensajero a la Jaina, después de cruzar corriendo las montañas desde el lado opuesto de la isla para relatar con agitada voz una historia tan asombrosa que Abner llamó a Keoki para que la tradujese. Y el mensajero dijo: es cierto, Abraham y Urania Hewlett han caminado desde Hana, en el extremo este de la isla, hasta Wailuku, un puerto en el noroeste. ¿Por qué no hicieron el viaje en canoa?, preguntó Abner intrigado. Keoki interrogó rápidamente al mensajero y luego pareció aturdido cuando el hombre contó lo sucedido. Es difícil de creer, murmuró Keoki. Parece que Abraham y Urania salieron ayer por la mañana a las 4 en una canoa doble, pero a eso de las 6 las olas eran tan tremendas que la canoa se partió y Abraham tuvo que nadar hasta la costa con su esposa en brazos. Luego, los dos caminaron unos 65 kilómetros hasta Wailuku, donde se encuentran ahora. Recorrieron el peor camino de toda la isla, pero Urania no tenía más remedio que hacerlo porque ya le falta poco para ser madre y quería estar aquí junto a ustedes. Se teme que esté moribunda, exclamó el mensajero. Abner se arrodilló y elevó sus manos para orar. Señor Todopoderoso, salva a tu sierva, la hermana Urania. El mensajero le interrumpió para decir: Abraham Hewlett dice que tiene usted que ir a ayudarle y que lleve su libro de medicina. Cuando yo salí para acá, parecía que Urania Hewlett estaba a punto de dar a luz. Llevaré mi libro sobre obstetricia y haré lo que pueda, dijo Abner apagadamente. Tienes que ayudar a la hermana Urania, respondió Jerusha, pero lo que pensaba era: tengo miedo, quisiera que estuviese aquí mi madre. El viaje a pie desde La Jaina a Wailuku, en el extremo opuesto de Maui, llevó a Abner y al mensajero a través de las montañas, mientras las escalaban sudando. Encontraron a Kelolo y sus lugartenientes que llevaban a sus hombres a la llanura con un gran cargamento de madera de sándalo. Abner se sintió poseído de enorme furia y amonestó al jefe. Mientras ustedes están cortando madera de sándalo, su población disminuye. Y que Lolo respondió como siempre: son mis hombres y hago con ellos lo que quiero. Abner y el mensajero prosiguieron la marcha y al llegar a la cumbre de la montaña vieron allá abajo las casas de Wailuku. Abner pensó: si a nosotros nos ha costado tanto trabajo escalar estos montes, ¿cómo habrá podido resistir Urania semejante viaje? Llegaron al poblado y allí se les informó de que los Hewlett se hallaban en la choza de un traficante, poseídos de pánico. Abraham no había pensado en solicitar la ayuda de parteras indígenas, lo cual era muy extraño, pues aquellas mujeres son las más hábiles de todo el Pacífico en tal menester, y habrían diagnosticado el caso de Urania como un simple parto prematuro provocado por el agotamiento. Tuve la tentación de llamar a esas parteras, confesó el hermano Abraham a Abner cuando llegó corriendo para recibir al renqueante misionero. Pero recordé que Jeremías dice en el capítulo 10, versículo 2, esto dice el Señor: no imitéis las malas costumbres de las naciones. Abner le respondió que había obrado prudentemente, y por un instante los dos se felicitaron por su rectitud. Pero Abner preguntó: ¿cómo está la hermana Urania? Parece haber perdido una gran parte del líquido amniótico. Me gustaría verla, dijo Abner. Hewlett le condujo a una baja choza de paja en la cual vivía el inglés que traficaba en Wailuku. Pero tanto éste como su esposa se hallaban ausentes en Honolulu
y la casa estaba rodeada por unos 50 nativos sentados en tierra y observando con asombro a los dos hombres blancos. Abner avanzó entre ellos con su libro de medicina bajo el brazo. Buenas tardes, hermana Urania, dijo al verlo en el lecho. Es un consuelo verlo aquí, hermano Abner, respondió ella valientemente. Hermana Urania, ¿cuándo empezaron sus dolores de parto? Preguntó él, turbado. Esta mañana a las 6, dijo Urania. Abner la miró mientras pensaba. Oh Dios, eso fue mientras escalaba esos montes. Presumiblemente, dijo a la misionera, la criatura nacerá alrededor de la medianoche, o sea, dentro de unas 6 horas. Hizo una pausa y preguntó, ¿son frecuentes los dolores? No, no muy frecuentes. Discúlpeme, respondió él y recorrió las páginas de su libro en busca de instrucciones. Luego dijo, ¿hay por aquí un trozo de tela de tapa? Le trajeron la tela y la cortó en pedazos, los cuales retorció para formar con ellos 2 sogas. Ató un extremo en cada una a los pies de la cama y en el otro extremo hizo un nudo. Tiene que tirar fuertemente de estas sogas cada vez que le venga un dolor, dijo. Con la ayuda de Dios creo que saldremos con bien. Instintivamente, Urania Hewlett le cogió una mano y murmuró. Mi querido esposo y yo estamos muy contentos de que haya venido usted, hermano Abner. Los dos hombres siguieron consultando el libro, pero de pronto se oyó un quejido y un automático estirar de las 2 sogas. Abner se acercó a la vacilante luz de la lámpara de aceite y consultó su reloj. 4 minutos después, se repitieron el quejido y el estiramiento de las sogas. Sudando, Abner buscó afanosamente en el libro y al parecer halló información alentadora, pues se dirigió al lecho y anunció: Hermana Urania, las cosas van bien. Ahora el tiempo trabajará a nuestro favor. Como viera que Abraham Hewlett se ponía intensamente pálido, Abner se asomó a la puerta de la choza y pidió: Por favor, alguien que quiera atender al reverendo Hewlett. 2 experimentadas parteras nativas, que entendían perfectamente a los maridos, rieron fuertemente y se hicieron cargo del misionero. Pero mientras le atendían, otras colegas suyas murmuraban: ¿No les parece que esta es una manera muy extraña de hacer las cosas? Nuestras mejores parteras fuera de la choza, cuidando al marido, mientras un hombre que no sabe de esto está dentro, cuidando a la esposa. Parece que es así como lo hacen en Norteamérica, explicó otra mujer. Los dolores se tornaron tan constantes que Abner, después de consultar nuevamente su libro, dijo: Hermana Urania, parece que Dios nos está dirigiendo esta noche. Estoy en sus manos, hermano Abner, respondió ella. Poco después, Abner la miró y se dio cuenta de que hacía un buen rato de que la parturienta no experimentaba dolores y que se hallaba muy quieta. Preso de pánico, corrió a la puerta gritando: Hermano Abraham, venga enseguida. Y cuando el marido entró tambaleante en la habitación, Abner dijo con voz entrecortada: Temo que se está muriendo. Abraham Hewlett emitió un entrecortado sollozo y se arrodilló junto al lecho, tomando una de las manos de su esposa. Afuera, las parteras nativas que escuchaban atentamente ya habían informado al grupo. Está durmiendo, probablemente permanecerá así durante 1 hora o algo más, y cuando despierte, recomenzarán los dolores. ¿Es buena señal cuando una parturienta se queda dormida?, preguntó una mujer. No, respondieron las parteras. ¿Por qué?, inquirió un hombre. Porque quiere decir que está muy débil. ¿Qué deberían hacer esos hombres ahí dentro?, volvió a preguntar el nativo. Deberían estar recogiendo hierbas para contener la hemorragia más tarde. Sangrará muchísimo porque está muy débil. A las 2 de la madrugada, Urania Hewlett despertó
y a las 5 los dolores se repetían ya con intervalos de 1 minuto y medio, por lo cual las mujeres que escuchaban afuera pronosticaron: pronto nacerá la criatura. Algún tiempo después, cuando se oyó por primera vez el vagido de la criatura, las dos parteras dijeron gravemente: será mejor que ese hombre prepare las hierbas. Abner, preocupado con el varoncito recién nacido que tenía en sus manos y con la desesperante tarea de cortar el cordón umbilical y atar el ombligo de la criatura, hizo un supremo esfuerzo para recordar todo lo que había leído en su libro y realizó una labor elogiosa. Finalmente, salió de la choza y entregó la criatura a una mujer nativa a la cual los hawaianos habían llamado un día antes, seguros de que sería necesaria, y aquella mujer enseguida dio el pecho al recién nacido. Una de las parteras dijo: ¿crees que querrá estas hierbas? E indicó una cocción que su pueblo había estado empleando desde hacía más de 2000 años para contener las hemorragias. Su compañera contestó: creo que no. De pronto, Abner salió de la choza otra vez y dijo a Abraham: me parece que está sangrando demasiado. Hewlett no sabía nada, mas consultó rápidamente el libro, y mientras los dos bien intencionados, pero ignorantes misioneros trataban en vano de encontrar la información que probablemente hubiera salvado una vida, en el tosco lecho la hermana Urania se debilitaba cada vez más. Los grandes esfuerzos de toda la noche, más el agotamiento del día anterior, estaban haciendo su mortal efecto, y el rostro de la joven madre adquirió un color ceniciento. Fuera de la choza, las parteras decían: deberían darle masajes en el estómago, pero en lugar de hacerlo, parecen estar hablando. Y gradualmente se fue extendiendo por el grupo de nativos que habían permanecido allí toda la noche la certeza de que la mujer blanca estaba muriéndose. Y todos comenzaron a llorar antes de que Abner y Abraham se diesen cuenta de que la infeliz Urania se había desangrado. Más tarde, extenuado, Abner dijo con enorme tristeza: hermano Abraham, hice cuanto pude para salvar la vida de su querida esposa. Ha sido la voluntad de Dios, respondió Hewlett. Después del sepelio de Urania, la primera de las muchas mujeres misioneras que habían de morir de parto o de agotamiento físico debido al exceso de trabajo, Abner dispuso que algunos nativos cuidaran a Abraham Hewlett y su hijito recién nacido, así como al ama de cría de éste, durante los 2 meses siguientes, hasta que fuese conveniente preparar el viaje de regreso a Hana, en el extremo oriental de Maui. Y una vez terminados esos detalles, partió con el mensajero. Pero no habían caminado mucho cuando oyeron una voz tras de ellos. Era el hermano Abraham, quien les rogaba que se llevasen a su hijito con ellos. No, se negó Abner, no sería natural. ¿Qué puedo hacer yo con la criatura?, rogó Abraham. Cuidarla y criarla, para que llegue a ser un hombre fuerte y digno. Pero yo no sé nada de eso, insistió Hewlett. Basta, exclamó Abner. Es su deber aprender. Y dando la espalda al desesperado misionero, reanudó la marcha. Mientras caminaba, iba razonando: pasará algún tiempo antes de que esta triste noticia llegue a la Jaina. No le diré nada a mi querida esposa. Pero cuando llegó a su casa y vio cómo su esposa se inclinaba hacia él para saludarle después de aquella separación, la primera desde su casamiento, sus palabras fueron fieles a lo que había decidido, pero sus acciones no podían serlo. Y la miró con tanto amor y aprensión que ella supo instantáneamente lo que había ocurrido. Murió la hermana Urania, exclamó, llevándose las dos manos a la boca. Sí, Jerusha, confesó él, pero no te asustes.
Tú no morirás. Tú no morirás. Era la primera vez que la llamaba así, por su nombre de pila. Ella empezó a formular una pregunta, pero él la cogió de las dos muñecas y la miró fijamente mientras repetía: Tú no morirás, Jerusha. Te prometo por la palabra de Dios que no morirás. Creo que el Señor me llevó hasta la hermana Urania y su muerte a fin de que me preparase para cuando te llegue el momento. Estoy preparado. Ahora sé lo que tengo que hacer. Sé lo que debió haber hecho el hermano Abraham. Y tú no morirás. Pero si Abner obtuvo así su triunfo espiritual en su hogar misionero, sufrió una derrota bastante sólida en el palacio de paja de Malama, ya que cuando fue a dar la lección diaria a la Ali Nui, comprendió que Kelolo no se había ido de la casa y seguía viviendo como siempre con su hermana esposa. Esto es una abominación, tronó. Malama le explicó con tranquilidad. Hice construir la casa para que Lolo fuera de estos terrenos, pero él no quiere vivir allí solo. Comenzó a llorar y añadió: probó durante 2 noches mientras tú estabas ausente, pero cuando yo pensé en que el pobre estaba durmiendo solo, tampoco me gustó, por lo cual la tercera noche salí hasta el cerco y grité: que Lolo vuelve aquí, que es tu hogar. Y él vino, y todo fue culpa mía, Macuajei. Abner la amonestó: cuando muera, sufrirá en los fuegos eternos del infierno. Vuelve a hablarme de esos fuegos, Macuahel, rogó ella, pues deseaba conocer con exactitud a cuánto se exponía. Y cuando Abner repitió su espantosa descripción de las almas en eterno tormento, Malama se estremeció mientras sus grandes ojos se llenaban de lágrimas. Luego se volvió a Kelolo y dijo: ¿Ya ves cuán terribles son esos fuegos? Si conservas esa plataforma que está allá afuera y si sigues aferrándote a los antiguos dioses como lo haces, vivirás en el fuego eterno. Ah, no, respondió Kelolo terco. Mis dioses me cuidarán, no permitirán que me carbonice y me llevarán al cielo. ¿Lo ves?, exclamó Malama volviéndose hacia Abner. Es un loco. Va a carbonizarse y no lo sabe. Pero Malama, contestó Abner, parece que no se da cuenta de que si sigue viviendo con Kelolo en tan horrible pecado, usted también irá a esos fuegos. Oh, no, corrigió la Alinui. Yo creo en Dios, amo a Jesucristo, conservaré a Kelolo a mi lado hasta que empiece a enfermarme. Hemos convenido en que antes de que me muriera, le haré salir de esta casa y así me salvaré. Entonces, Abner jugó su mayor carta de triunfo. Señalándola con el índice, le advirtió: pero solo su ministro puede aceptarla o rechazarla cuando quiera ingresar en la iglesia. ¿Ha pensado en eso? Ella preguntó cautelosa. ¿Y serás tú quien ha de juzgar si he sido una buena mujer o no? Sí, yo seré el juez. Malama meditó un rato, mirando primero al misionero y después a Kelolo, hasta que por fin preguntó con una sonrisa: pero, ¿no puede ocurrir que no estés allí cuando llegue el momento, Macunahey? Tal vez esté otro ministro de Dios. No, yo estaré allí, aseguró Abner. Malama lanzó un suspiro de resignación y luego cambió de tema bruscamente. Dime, Macuahey, ¿qué cosas tengo que hacer para ser una buena alino para mi pueblo? Y Abner se lanzó a la obra que habría de tener grandes consecuencias políticas en Hawái. Al principio, solo Malama y Kelolo asistieron a sus diarias instrucciones, pero gradualmente se fueron presentando los alí de menos importancia y cuando el rey Lijo Lijo o la regente, su madre,
Manu visitaban la Jaina, también insistían para interrogar, aceptar sugerencias o rechazarlas. Abner reiteraba constantemente algunas ideas simples. No tiene que haber más esclavos. Pero en Norteamérica también hay esclavos, replicaban los alí. La esclavitud está mal en Norteamérica, en Hawái y en cualquier otra parte. Y los alí deberán preocuparse de que en Hawái sea suprimida totalmente esa costumbre criminal de dar muerte a las criaturas al nacer, dijo Abner severamente. Malama le interrumpió. ¿Cómo debemos recibir a los capitanes de los barcos de guerra extranjeros cuando bajen a tierra en la Jaina? Todas las naciones civilizadas, explicó Abner, mantienen relaciones oficiales entre sí. El capitán de un barco de guerra es el representante personal del rey de la nación cuya bandera lleva su barco. Cuando baja a tierra, debe dispararse un pequeño cañón y 4 alí vestidos con sus mejores ropas, con pantalones y calzados, deben presentarse al capitán y decir: no había problema alguno sobre el cual Abner no estuviese preparado para brindar sus consejos específicos. Aquel insignificante muchacho de la ruinosa granja de Marlborough, Massachusetts, no había previsto en su adolescencia que todos los libros que leía le resultarían posteriormente de un enorme valor. Le era posible recordar largos pasajes sobre el sistema bancario de Amberes, la asistencia médica en Londres, la fabricación de quesos en Italia e infinidad de otros temas. Pero sobre todo, en que Calvino y Besa gobernaban en Ginebra. Sobre todo, recordaba los estudios que había realizado respecto a la manera en que Calvino y Besa gobernaban en Ginebra, y a menudo le parecía profético que todos los problemas que habían encontrado Calvino en Suiza se le presentaran a él en La Jaina. Pero con mucha frecuencia, al regresar a la misión, exclamaba desalentado: Yerusha, creo sinceramente que no han entendido una sola palabra de cuantas pronuncié. Trabajamos y trabajamos sin descanso y no se produce el menor progreso. Yerusha no compartía aquel desaliento, ya que en su escuela era evidente que estaba obrando milagros. Enseñaba a las mujeres a coser, cocinar mejor y criar a sus hijitos. No tienen que dar vuestros hijos a otras personas, insistía. Eso es contrario a la ley de Dios. Se alegraba cuando veía que ellas entendían y aprobaban, pero su mayor gozo era la adolescente Iliki, que otrora nadaba hacia los balleneros en busca de hombres, pero que ahora ya sabía recitar los salmos. En la tarea de enseñar a muchachos y hombres, Keoki se mostraba infatigable. Era a la vez un devoto cristiano y un hábil instructor, por lo cual su escuela se destacaba entre las mejores del grupo de islas. Pero en lo que realmente sobresalía el hijo de Kelolo y Malama era en sus sermones, pues poseía innato el don de la oratoria, frecuente entre los hawaianos, y lo ejercía con una fuerte imaginación. No obstante, en materia de importancia a largo plazo, la escuela más efectiva era la de Abner, donde estudiaban los alí, y su discípula predilecta era Noelani, la hija de Malama, a quien Abner había salvado de la furia erótica de los marineros. La muchacha, por su nacimiento, tenía derecho a ser la alí nui siguiente, pues su sangre era pura. Sus padres eran hermanos entre sí y cada uno noble por derecho propio, de modo que ella heredaba la gloria de innumerables generaciones de grandeza hawaiana. Era hábil, trabajadora, una verdadera joya en cualquier sociedad. En un informe enviado a Honolulu, Abner dijo de ella: es casi tan buena estudiante como su madre. Sabe leer, escribir, hablar inglés y algo de aritmética. Tengo la seguridad de que está dedicada a Dios
y será una de nuestras primeras personas admitidas como miembros plenos de la iglesia. Y cuando leyó a Noelani aquel informe que enviaba sobre ella, la joven se mostró satisfecha. Enseñar a Malama era más difícil. La gran Ali Nui era terca en extremo. Exigía que le fuese probado todo y tenía una irritante cualidad que siempre deploran los maestros. Recordaba infaliblemente lo que el instructor había dicho 1 o 2 días antes, de tal manera que cuando él reaparecía, Malama le hacía notar sus propias contraindicaciones anteriores. Muy pocas clases en la historia de la educación resultaron más empecinadamente cómicas que las que se producían cuando Abner enseñaba a Malama a solas. Ella se tendía boca abajo sobre las esteras, apoyaba la redonda cara de Luna sobre las manos y exigía: «Enséñame qué debo hacer para alcanzar el estado de gracia». «No puedo», contestaba Abner invariablemente. «Usted tiene que aprenderlo sola». Pero lo que hacía que las lecciones fueran más difíciles no era la intransigencia intelectual de Malama, sino su insistencia en responder a todas las preguntas en su horriblemente defectuoso inglés, que identificó rápidamente como el idioma elegido por Dios, ya que la Biblia estaba escrita en ese idioma, y ella estaba firmemente decidida a aprender el inglés. Por su parte, Abner se mostraba igualmente decidido a que las lecciones se realizasen en hawaiano, pues comprendía que si había de progresar en su misión de cristianizar las islas, tendría que dominar la lengua nativa. Por lo tanto, cuando Malama le formulaba una pregunta en su cómico inglés, él le respondía en hawaiano todavía peor, y la lección transcurría dificultosamente. Lo que más irritaba a Abner era que cada vez que con su lógica conseguía acorralar a Malama, de tal modo que la respuesta de ella no tenía más remedio que ser una confesión de derrota, la Linui llamaba enseguida a sus doncellas y les ordenaba que le diesen un masaje. Y mientras las muchachas manoseaban su estómago, ella sonreía dulcemente a Abner y le decía: «Sigue, sigue». Pero los dos antagonistas se respetaban uno al otro. Malama sabía que el pequeño misionero estaba luchando para conquistar nada menos que toda su alma y que era un hombre honrado en quien ella podía confiar. Pensaba: de cuantos blancos han llegado a la Jaina, este es el único que ha traído más de lo que se llevó. En fin de cuentas, quiere que yo deje de mandar a los hombres a cortar la madera de sándalo, que haga construir mejores estanques de pesca y que cultive más arroz. Quiere que yo proteja a las muchachas contra la concupiscencia de los marineros y que haga suprimir la costumbre de enterrar vivas a las niñas recién nacidas. Todo cuanto me dice Macua Hale es bueno, pero no renunciaré a Kelolo hasta que esté a punto de morir. Y así, la guerra entre Malama y Abner continuaba. Pero si una mañana los deberes de la misión mantenían a Abner alejado del palacio de la Alinui, ésta se mostraba intranquila, pues sus discusiones con su maestro eran para ella lo mejor de cada día. Cuando llegó el momento en que Jerusha debía dar a luz, recibió una carta del doctor Whipple en la que éste le anunciaba que le era imposible estar con ella para el trance, y Jerusha se asustó. En cierto momento, hasta llegó a sugerir: «Tal vez convendría que pidiéramos a una de las mujeres nativas que nos ayudara». Pero Abner se mostró inflexible y transcribió las palabras de Jeremías: «Esto dice el Señor: no imitéis las malas costumbres de las naciones». Mas esta vez, el terco Abner había recordado a tal punto el texto de obstetricia de Deland que Jerusha confió en él y su hijito nació sin la menor dificultad. Sin embargo, cuando llegó el momento de poner el recién nacido en el brazo izquierdo de la madre
y aplicar su diminuta boquita al pecho de Jerusha, la inmensa emoción que había contenido en su corazón rompió todos los diques y Abner se arrodilló junto a la cama para confesar: Mi bien amada compañera, te amo mucho más de lo que podría explicarte. Te amo, Jerusha. Y ella, al oír aquellas palabras en una tierra extraña, aquellas palabras que tanto había ansiado, alimentó a su hijito y se sintió inundada de felicidad. Lo llamaremos Mica, anunció Abner después de un silencio. ¿Es fuerte, querido esposo?, preguntó ella con voz débil. Fuerte en la bondad de Dios, le aseguró Abner, y al cabo de 2 semanas Jerusha estaba ya enseñando nuevamente a sus discípulas, una misionera pequeñita, delgada pero radiante, que sudaba a mares en sus ropas de lana. Porque una de las particularidades de los misioneros era que usaban en Hawái las mismas ropas pesadas que en Nueva Inglaterra, y realizaban idénticos trabajos rudos y consumían las mismas comidas fuertes cuando les era posible conseguirlas. En todos sus años en la isla Maui, Abner jamás realizó ceremonia o acto alguno de su trabajo religioso sin vestir gruesa ropa interior, pantalones de lana, larga camisa, casaca, chaleco y, si el acto era al aire libre, el enorme sombrero de fieltro. Y Jerusha vestía de manera similar. Pero lo que resultaba imposible de comprender era el hecho de que cada año, el día 1 de octubre, cuando el verano de Hawái alcanzaba su apogeo, las familias misioneras se ponían regularmente su ropa interior de lana. Esa era la costumbre que habían seguido siempre en Boston, y la seguían también en Hawái. Aquellos convencionalismos daban como resultado uno de los disgustos más serios entre los hawaianos y los misioneros. Los primeros, que amaban el baño y que muy pocas veces trabajaban 20 minutos seguidos sin bañarse inmediatamente, consideraban a los misioneros no solo personas sucias, sino hasta repelentes por su olor. Algunas veces, Malama, irritada por aquellas emanaciones del sudor del misionero, trataba de sugerir a Abner que tal vez a Jerusha le agradaría nadar en la hermosa playa Kapu de los Alí, pero Abner rechazaba la invitación como si la misma le hubiese sido hecha por el diablo en persona. Cuando parecía que la misión estaba ganando el dominio sobre la Jaina, llegó el ballenero John Goodpasture, matrícula de New Bedford, con un tonelaje récord de aceite de ballena procedente de los bancos de pesca cercanos al Japón. La clase que Jerusha daba en aquel momento a un numeroso grupo de muchachas quedó interrumpida por el emocionante grito de «¡Que la Macu! ¡Muchos marineros en un barco! ¡Ven enseguida!». Puesto que el ballenero era favorablemente conocido en la Jaina por anteriores visitas, la noticia creó gran excitación, en especial entre las 4 hijas de Pupali, que se pasaron los minutos siguientes mirándose con disimulo. Por fin, las 4 se levantaron a un tiempo y salieron de la clase. Cuando Jerusha trató de oponerse a su salida, la mayor le explicó que su hermanita menor había enfermado de repente. La pobre y líquida cabeza toda dolorida. Y se fueron entre disimuladas risas. Al principio, Jerusha no se dio cuenta de lo que había pasado, pero luego, cuando una de las muchachas exclamó: «Capena aloha Iliki nada a barco a ver capena», fue evidente para ella que la enseñanza moral de la misión acababa de recibir un tremendo ultraje, y acto seguido suspendió la clase. Envolviéndose en un amplio chal, se dirigió rápidamente a la playa, a tiempo de ver a las 4 hijas de Pupali, desnudas casi por completo, subiendo ansiosas por la escalerilla del ballenero, donde los marineros las recibieron con exclamaciones de alegría.
Jerusha corrió hasta un viejo marinero norteamericano que se hallaba al lado del antiguo palacio de ladrillo de Kamehameha y pidió: lléveme hasta el ballenero. Pero el marinero continuó tallando el hueso de ballena que tenía en las manos y respondió: señora, es mejor que no luche contra las leyes de la naturaleza. Aterrada ante aquella indiferencia, Jerusha corrió hacia una anciana hawaiana que estaba sentada sobre una roca cuidando las ropas de las 4 hijas de Pupali. Tía Mele, rogó, ¿cómo podemos hacer para que vuelvan enseguida las muchachas? Espere a que se vaya el ballenero, respondió la vieja, y volverán como siempre. Aquella noche, en la misión, Abner y su esposa pasaron revista a las derrotas sufridas durante el día. No puedo comprender a estas muchachas, lloró Jerusha. Les damos lo mejor de todo, y Liki en especial sabe lo que es el bien y el mal. Sin embargo, corrió al ballenero como una insensata. He discutido eso con Malama, dijo Abner profundamente confundido, pero ella se limitó a decirme: esa muchacha no es una alí, puede ir a los barcos si quiere. Entonces yo le pregunté: ¿entonces por qué se irritó usted tanto cuando aquellos marineros trataron de llevar a Noelani a su barco? Y ella me respondió: Noelani es una alí, Capu, como si con eso se explicase todo. Abner, tiemblo al pensar en todo el mal que florece en la Jaina, contestó Jerusha. Cuando volví de la playa, donde nadie quiso ayudarme a rescatar a las muchachas, entré en el poblado para pedir ayuda y oí que en la taberna de Morphy alguien tocaba un acordeón, al cual hacían coro las risas de algunas muchachas. No entre ahí, señora Hale, me dijo un hombre. Las muchachas están completamente desnudas. Siempre lo están cuando hay en el puerto algún ballenero. Abner, ¿qué está sucediendo en este poblado? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Todavía no lo he decidido, dijo Abner. Pues yo sí, contestó Jerusha con gran firmeza. Y esa misma noche se dirigió al palacio de Malama, a quien dirigió en su fluido hawaiano. Ali Nui, tenemos que impedir que las muchachas vayan a los balleneros. ¿Pero por qué? Preguntó Malama. Van porque es su deseo ir. Eso no perjudica a nadie. Y Liki es una buena muchacha, y las muchachas buenas no deben ir nadando a los balleneros a entregar sus cuerpos por algunas chucherías. Me parece que ustedes los misioneros quieren suprimir todas las diversiones, replicó Malama. Y Liki tiene un alma inmortal igual que usted y yo, argumentó Jerusha firmemente. ¿Pretendes decirme que Iliki es como tú o como yo? Exactamente igual. No puedo creerlo. Siempre ha ido a los balleneros. Nuestro deber es impedírselo a ella y a las demás muchachas. Malama no hizo nada aquella noche, pero al día siguiente reunió a todos los alí que se hallaban entonces en la isla y el reverendo Hale y su esposa les expusieron sus argumentos. Jerusha dijo: uno puede saber si una ciudad es buena por el modo en que da protección a sus criaturas y a sus jovencitas. Es posible conocer un buen alí por la manera en que protege a las mujeres. Ustedes no son buenos alí si permiten que sus hijas vayan a los balleneros a buscar hombres. En Londres, los buenos alí tratan de impedir esas cosas, y en Boston también. Que Lolo rechazó aquel acerto señalando que Kau Ike Aole partió en un ballenero y fue tanto a Londres como a Boston. Nos han contado a menudo que en esas ciudades hay casas especiales llenas de muchachas. Por todas partes donde fue, había esas casas. Pero los buenos alí de todas las ciudades tratan de controlar ese vicio, argumentó Jerusha amargamente. Fue Abner, sin embargo, quien infligió el golpe más doloroso. ¿Saben ustedes lo que ocurre porque ustedes los alí de la Jaina
permiten que las muchachas del poblado vayan a nado a los balleneros, prostituyéndose e incurriendo en pecado mortal? Preguntó ominosamente. Pues que cuando los barcos llegan a sus respectivos puertos, todos los hombres se ríen de Hawái. Hubo un prolongado silencio mientras los Salí digerían aquella fea acusación, porque los Salí de Hawái era gente muy orgullosa y ansiaban desesperadamente la aprobación del resto del mundo. Por último, Malama preguntó cautelosa: ¿permitirían los Salí de Boston que sus muchachas nadaran a los barcos hawaianos? Claro que no, respondió Kelolo. El agua de allí es muy fría. Nadie rió, pues aquella era una observación sensata. Abner dijo rápidamente: Kelolo tiene razón. El agua de Boston no es tan tibia y agradable como la de aquí. Pero aunque lo fuera, no se permitiría a ninguna muchacha que nadase hasta los barcos hawaianos. Los Salí de Boston se avergonzarían si eso ocurriera. ¿Crees que los marineros se ríen de nosotros, Macuahey? Preguntó Malama. Sé que lo hacen. ¿Recuerda cuando estuvo aquí el ballenero Carthaginian? Yo estuve a bordo de ese barco, en los bancos de ballenas, y los marineros se reían de Honolulu y la Jaina, dijo Abner. Eso es malo, exclamó Malama frunciendo el entrecejo, y luego añadió: ¿qué tenemos que hacer? Es necesario construir un fuerte junto al camino y todas las noches a la puesta del sol debe tocarse un tambor. Cualquier marinero que esté en tierra será arrestado entonces y encerrado en el fuerte hasta la mañana siguiente. Y cualquier muchacha que nade a los balleneros será encerrada igualmente en el fuerte. Esas leyes son demasiado duras, dijo Malama, y suspendió la reunión. Aquella noche, los Hale discutieron extensamente si debían admitir de nuevo en la escuela a las hijas de Pupali y Abner. Opinó que debían ser expulsadas de forma definitiva, pero Jerusha sostuvo que convenía darles otra oportunidad. Y cuando el John Goodpasture zarpó de la Jaina, las 4 jovencitas, con pulcros vestidos nuevos, volvieron penitentes a la escuela. Cuando más les predicó Jerusha sobre lo terrible del pecado cometido, más ansiosamente se mostraron de acuerdo. Pero cuando unas semanas después un niño anunció a gritos la llegada del ballenero Vashti, diciendo: «Gancho de hierro Vashti, cayó agua, muchachos que la mocu». Las 4 muchachas volvieron a escaparse y esa noche Abner insistió en que las 3 mayores fueran expulsadas. Lo fueron, y como aquellos eran los años en que llegaban a la Jaina balleneros en número cada vez mayor, las 3 hijas mayores de Pupali hicieron un buen negocio. Ya no tenían que ir nadando a los barcos, pues Morphy las contrató como bailarinas para su taberna y les asignó unas pequeñas habitaciones en el fondo del local, a la vez que les permitió que guardasen la mitad del dinero que ganaban con su infamante ocupación. Y Liki, la más hermosa de las 4, permaneció en la misión y bajo la atenta y cariñosa guía de Jerusha, llegó a comprender la Biblia y a aborrecer a los balleneros. Cuando cumplió los 20 años, Jerusha dijo: «La casaremos con algún hawaiano cristiano y acuérdate de lo que te digo, Abner, será la mejor esposa nativa de las islas». Pero Abner no la escuchaba en aquel momento, porque estaba traduciendo la Biblia al hawaiano. Periódicamente enviaba sus papeles a la imprenta de Honolulu, que los imprimía poco a poco.